de clavados y de nuevo el estadounidense Greg Louganis supo vencer su veteranía repitiendo los triunfos de San Juan y Caracas. Mejoró Louganis 2 récords panamericanos en trampolín de 3 metros y plataforma para conquistar sendas preseas doradas. Cuba se fue sin medallas en esta competencia. Al finalizar la 8ª jornada, 27 nuevas medallas se sumaban al cómputo de la combativa delegación cubana. En ese tiempo que mi entrenador tenía la capacidad de bajarme las cargas y después volver a lograrla, que eso es bastante difícil, ¿no? Y logramos una forma deportiva increíble en todo ese periodo del año 82 hasta el año 86. Recuerdo que en el año 84 estoy yo entrenando para los Juegos Olímpicos del 84. Yo creo que cuando tú, vamos a dejar esta parte para la parte de los Juegos Olímpicos que tú me querías hacer las preguntas de los Juegos Olímpicos que no fuimos. En el año 85 yo tenía un nivel ya que yo había competido varias veces con los atletas de nivel mundial y nos conocíamos. En casi todas las competencias chocábamos. Y yo llegué a los Juegos Mundiales Universitarios de Japón y el único que faltó fue Louganis. Estaban los 5 mejores atletas del mundo ahí en ese momento. El único que faltaba era Louganis. Y estaban los 2 americanos en el momento, o sea, el equipo americano el segundo y el tercero. Solo faltaba Louganis en esa competencia. Y yo recuerdo que yo no hice una gran competencia, porque realmente ese día yo quiero resaltar el papel psicológico que tuve yo en mi carrera deportiva con todos los psicólogos, que no te puedo mencionar a todos porque a lo mejor se me olvidaría alguno y no me gustaría dejar de mencionarlo, ¿me entiendes? Entonces yo prefiero decir en grandes rasgos, hablar del trabajo psicológico que tuve yo en mi carrera deportiva, de todos los especialistas que tuve en toda mi carrera deportiva, que fue excelente. Pero hay uno que sobresalió muchísimo, que fue la psicóloga Cristina Susé. Me ayudó muchísimo, no solamente en mi carrera deportiva, sino ya en mi yo personal, ¿me entiendes? En mis relaciones. Teníamos excelentes relaciones y hicimos un binomio de atleta psicólogo excelente. Entonces, ahora lo puedo decir porque, bueno, ya esa etapa pasó, ¿no? Pero nosotros hicimos un trabajo psicológico tan completo que yo sabía por un trabajo que hicimos nosotros con el biorritmo cómo yo iba a sentirme esos días de la competencia y especialmente cómo iba a sentirme yo el día de mi competencia. Eso lo sacaron, eso es un trabajo técnico psicológico que ellos hacen y el biorritmo. Y yo sabía, ese día de mi competencia, yo anímicamente no me sentía bien. O
O sea, el estado anímico, tú sabes que el biorritmo es el físico, el psicológico y el anímico, así. Yo ese día no iba a tener un equilibrio en las tres fases, en los tres estados. No lo iba a tener. O sea, ella me dijo, tiene que sobreponerte porque mira, y me lo enseñó, ese día estamos así, ¿ves? Aquí está el físico, aquí está el psicológico, aquí está así. Y ella me lo enseñó, pero ese día tenemos que hacer un trabajo grande, tenemos que sobreponernos porque ese día, aunque no te sientas así, tú eres un atleta de nivel, tú tienes una calidad y tú vas a lograr una forma deportiva, tenemos que demostrarlo. O sea, esa es la tarea de nosotros. Y efectivamente, aunque ese día no logramos cumplimentar ese trabajo psicológico, pero ese día yo hice una excelente competencia y quedé segundo lugar. O sea, campeonato mundial universitario, quedé segundo lugar, ganó el chino que había sido medallista de plata en mundiales y en olimpiadas detrás de Lugani, que era la figura que le seguía a Lugani. El chino tailandés fue el ganador de esa competencia y yo quedé segundo lugar. Y tercero lo cogió el otro americano, Mark Brasher. Fue algo. Por eso le preguntaba si Ponce 93, Caracas 83 o Kobe 85. O sea, son varias competencias, pero tiene que ser muy importante para ti. Yo creo que el mérito se lo lleva a Caracas 83. Sí, ¿no? Sí, sin duda. Los Ángeles 1984. ¿Cuán descabellado es o realista de que tú podías tener bronce? Bueno, mira, ahorita te hablaba del binomio atleta-entrenador. Mi entrenador y yo hablábamos cosas que bueno, que según me decía él, no hablaba con otros atletas, porque realmente yo tenía un nivel diferente, una comunicación diferente con él, y nosotros, entre otras cosas, nos guiábamos mucho por atletas que habían sido medallistas panamericanos, atletas de nivel que habían sido medallistas panamericanos y con el desarrollo del tiempo habían llegado a la élite mundial y habían llegado a ser medallistas de panamericanos y mundiales, digo, olímpicos y mundiales. Y nosotros teníamos un patrón muy importante aquí en Centroamérica, que era el caso de Carlos Girón. Carlos Girón llegó a ser medallista de bronce en los Juegos Panamericanos del año 79, pero tenía una calidad increíble. Y en el año 80 llegó a ser medallista olímpico, pero también llegó a ser medallista mundial. Entonces, ese era el patrón fundamental que teníamos nosotros aquí en el área. Y él me lo dijo, nosotros con este resultado de los Panamericanos, nosotros vamos a seguir, ¿me entiendes? Con el trabajo que nos queda, con tu juventud y con las condiciones, nosotros vamos a seguir y nosotros vamos a lograr esos resultados que nosotros esperamos. Mira, en el año 84, yo después de haber quedado medalla de bronce en el torneo de Rusia y haber quedado cuarto lugar en el torneo de Alemania, y por el trabajo que veníamos haciendo nosotros, teníamos grandes posibilidades. Fui al torneo de aquí de América y cogí plata en uno y bronce en el otro. Nosotros fuimos a la ciudad de Matanza a hacer una preparación y estábamos trabajando muy bien y todas las planificaciones íbamos cumplimentando todo el plan como lo habíamos trazado, todo el plan, toda la parte física, toda la parte técnico-táctica, todo se había cumplimentado muy bien. Y yo estaba muy bien, estábamos muy esperanzados los dos, porque íbamos bien, íbamos en vía a cumplir el resultado que nos habíamos trazado nosotros. Y estando en Matanza, viene
la noticia de que no íbamos a participar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Chicos, aquello fue un cubo de agua fría para mucha gente. Y yo seguía tan metido dentro de mis deseos y mi gana tan grande de crecer y de llegar a donde yo pudiera, que aquello no me afectó. ¿Me entiendes? Y yo dije, no importa, no vamos a esto, pero viene la otra y la otra y la otra, y yo voy a buscarla. Y era mi objetivo, y yo, vamos a buscarla, no importa esta, vamos a la otra y vamos a buscarla, y era mi objetivo. El objetivo que tenía perenne yo en mi cabeza, ambos, tanto él como yo. Entonces, al tomar esa decisión, yo estaba estudiando el tercer año de la carrera, y por la frecuencia de competencia que tenía en el año, teníamos dificultades a la hora de concretar exámenes y eso, finales en la licenciatura, porque yo viajaba mucho y yo venía y tenía que ir al Fajardo, profe, la prueba que hicieron, por favor, denme algo para estudiar, para poder hacerla, pero ya volví a salir de nuevo. Entonces tenía bastante dificultad en el sistema educativo ese de la carrera. Y cuando se decide que no fuéramos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, mi entrenador me dice, bueno, ahora te vas a La Habana. El equipo se quedó en Matanza. Ahora te vas a La Habana y cumple con la universidad, termina todos los exámenes que tiene pendiente, estudia, haz los exámenes y después nos incorporamos al entrenamiento. Pero ya se sabe que no vamos a los Juegos Olímpicos. Entonces yo me fui a La Habana y tuve 3 semanas en La Habana sin entrenar, que por cierto, ya la forma que yo venía agarrando la perdí completamente. Fueron 21 días sin subirme una tabla, sin hacer ni siquiera un ejercicio. Entonces se pierde la forma deportiva completamente. Me dediqué a la carrera, a terminar todos mis exámenes. Cuando yo termino todos mis exámenes, él me dice a mí, regresa, porque se decidió que se van a hacer en sustitución de los Juegos Olímpicos. Los países socialistas van a realizar el torneo de amistad 84. Que recuerdo que el polo fue aquí en La Habana, pero el clavado fue en Hungría. En Hungría fue. Recuerdo que fue en la isla Margarita, en Hungría. Entonces, yo regresé al entrenamiento, pero solo pude trabajar una semana. Solo pude entrenar una semana y nos fuimos a Hungría. En esa competencia, bueno, ahí estaban los rusos y los alemanes, que eran los mejores en el continente, y yo quedé en cuarto lugar. Después de haber dejado 3 semanas sin entrenar, hice una buena competencia. Quedé en cuarto lugar, hice 632 puntos. Entonces, ahí ganó Alexander Pornov, que había sido campeón olímpico en Moscú 80. Sergei Kuzmin fue el segundo, que había sido medallista de bronce en el campeonato mundial en el 82. Tercero quedó un alemán, Dieter Vasco, que había sido finalista olímpico y finalista mundial. Y cuarto lo quedé yo. Quedé cuarto con una puntuación de 632, 634 puntos, algo de eso. Bueno, eso fue en julio. En el mes de agosto se hacen los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. Ahí gana Greg Lugani. Segundo fue el chino Tan Lian De. Y tercero quedó el otro americano, Ron Merriott. Bueno, después que se miraron los Juegos Olímpicos, yo me senté, porque yo quería realmente analizar cómo podía haber sido mi año 84. Y me senté, y cuando yo saqué la cuenta de la competencia
de Europa que hicimos el torneo de la amistad y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, yo quedaba en el lugar séptimo, octavo. Séptimo, octavo, después de haber dejado 3 semanas sin entrenar y haber perdido la forma deportiva completamente. O sea, yo veo los Juegos Olímpicos y al ver los Juegos Olímpicos yo me di cuenta que primero y segundo fueron excelentes, Lugani y el chino, pero ya el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, yo me di cuenta que el nivel que habían presentado yo para la preparación que yo venía haciendo hubiese hecho un mejor papel, hubiese sido superior a ellos. O sea, que no es descabellada la idea de poder, de pensar de que yo hubiese podido estar sí. Estoy consciente porque yo tenía una forma deportiva en ese momento, venía muy bien, venía con mucho deseo, tenía un equilibrio psicológico increíble. Yo en esa etapa de mi vida, del 82 al 86, me pasó algo que no me pasó nunca en mi carrera deportiva y que pasa muy pocas veces. Y es que la estabilidad psicológica que yo tenía, yo no sentía nervios al competir. Y yo tenía todos mis saltos equilibrados, todos mis saltos bien ejecutados, todo. Y no sentía nervios, o sea, no me ponía nervioso a la hora de hacer los saltos porque dominaba muy bien mis saltos, ¿me entiendes? Y eso es lo que me da la muestra a mí de que yo podía haber logrado una medalla de bronce en esos Juegos Olímpicos. ¿Y por qué eso no fue igual? A pesar de que tuviste una gran carrera del 87 al 93, ya mencionamos los Panamericanos 91, Ponce 93. ¿Por qué no se logró esa misma fórmula? ¿Cuándo? ¿Después? Sí, que me lo has dicho varias veces. Bueno, ya después del 86, después del 86 yo tuve muchos problemas, arrastraba muchos problemas de lesiones. Tobillo. Incapacidad de poder concluir con las planificaciones, con el volumen de salto, por el frío. Me afectaban mucho las lesiones, como te dije, tuve muchas lesiones, venía arrastrando lesiones. Yo tuve muchos esguinces durante toda mi carrera deportiva en ambos tobillos. Yo tuve arrastrando mucho tiempo periostitis, por eso me ponía mis vendas en mis pies. Yo tuve lesionada la rodilla izquierda. Yo me lastimé la clavícula. Yo tuve en el año 85, yo tenía el campeonato mundial que venía muy bien, después de haber quedado tercero en un Grand Prix de Italia y haber quedado segundo en los Juegos Mundiales Universitarios de Kobe. Yo tenía en el mes de julio la Copa del Mundo que se iba a hacer en China. Y como había mucho frío, yo en el invierno tenía muchas dificultades con el frío y no podía cumplimentar bien mis planes. Entonces mi entrenador me llevó a la cama elástica y ahí en la cama elástica en tierra pudimos hacer altos volúmenes para complementar lo que no podía hacer en el agua. Entonces ahí tuve un accidente, caí de cabeza en la cama, me hizo un E15 cervical. No pude participar en la Copa del Mundo. Sin embargo, la Copa del Mundo la ganó el americano, que quedó tercero en los Juegos Mundiales Universitarios de Kobe, ¿me entiendes? O sea, teníamos buenos pronósticos que no se pudieron cumplir. Y así mi carrera deportiva se fue deteriorando un poquitico, lesiones, problemas que tenía con la federación y esas cosas. Y no fue el resultado, ya no vinieron los resultados igual, ya no cumplimentaba igual, ya tuve mi dificultad para lograr lo que había logrado anteriormente. ¿Qué problemas tienes con la federación? Mira, con la federación, que realmente cuando yo tenía 13 años, yo te conté que yo cogí medalla de bronce en mi primera competencia nacional y al otro año gané mi primer campeonato nacional y yo tenía 14 años.
y 13 años tuve cuando cogí la medalla de bronce. O sea, yo para poder llegar a la selección nacional, yo tuve que ganarle a las primeras figuras que habían establecido en ese momento. ¿Me entiendes? Sin embargo, cuando yo estaba en plenitud de facultades, entonces querían darle posibilidad a las figuras jóvenes aún sin ganársela. ¿Me entiendes? Porque si tú si yo estaba convencido que si esas figuras jóvenes lograban ganarme a mí, ya yo tenía que pensar en mi retiro y darle paso a las figuras jóvenes porque venían bien y ya me lograban ganarme. Pero hicieron cosas que no eran justas, ¿me entiendes? Como muchas veces que se hicieron en el deporte, en mi deporte, y querían sacar a figuras jóvenes sin habérselo ganado, simplemente porque hay que darle posibilidad a las figuras jóvenes. Y yo decía, sí, pero es que cuando yo era joven yo me lo gané. A mí no me dieron la posibilidad. Yo me lo gané con mis resultados, con mi trabajo, ¿me entiendes? Entonces, ellos tienen que ganárselo igual. Aquí todo el mundo tiene que ganárselo. Y eso fue mellando un poquitico mis aspiraciones hasta que llegó el momento en que yo pedí mi retiro y ya. Ellos no querían que yo me retirara, no te vayas, que tú ahora vienen los centroamericanos. Venían los centroamericanos de Maracaibo, 98. Sí. Y yo dije, yo no sigo más. Porque yo sabía que si me lo habían hecho una, me la iban a hacer varias. Y yo no le iba a dar esa posibilidad, ¿me entiendes? Y me retiré en el año 97. Seúl 1988. Bien, Seúl 1988. Igual, yo participé en las competencias que acostumbrábamos nosotros y tuve excelentes resultados. Pero el más significativo de esos resultados fue en el mes de mayo, 3 meses antes de los Juegos Olímpicos, que yo competí con el chino subcampeón del mundo, subcampeón olímpico, y en esa competencia de Canadá me ganó por solo 1 punto. Incluso el medallista de bronce olímpico quedó por detrás de mí en esa competencia. O sea, yo venía bien, ¿me entiendes? Venía bien y con la misma idea no habíamos tenido la oportunidad del 84, esta era la oportunidad nuestra. ¿Me entiendes? Entonces, vamos a aprovecharla y sin embargo, cosas del INDER, cosas del gobierno. Entonces, decidieron que Cuba no participara en los Juegos Olímpicos del 88 Seúl. Y una vez más, muchos atletas como yo quedaban con sus aspiraciones tronchadas porque no habían participado nunca en unos Juegos Olímpicos, aún con nivel y con calidad de estar en ellos, y muchos con ser medallistas. Y las aspiraciones se quedaban en el aire una vez más, nuevamente, como había pasado anteriormente. Un crimen. Tu caso es el de varios, pero tú fuiste uno de los más sonados y afectados. Mira, porque yo te puedo decir, yo hasta hace cuestión de unos meses, yo nunca vi esa competencia. Porque de hecho, sentí diferente por completo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. ¿Me entiendes? Porque era mucho más joven y yo sabía que tenía todavía mucho que demostrar. Ya en el 88, ya yo tenía ya 20 y pico de años, yo sabía, cada vez me queda menos tiempo, menos posibilidades, ¿me entiendes? Y tengo que luchar no solamente con el trabajo, con el cansancio físico, con la preparación, con mi vida deportiva, sino tengo que luchar también con estas decisiones arbitrarias que hacen, que descontrolan a cualquiera. Entonces yo me sentía muy triste. Yo nunca vi esos Juegos Olímpicos, no los vi, no quise verlos, ¿me entiendes? Después vi lo del accidente que tuvo Greg Lugani, pero no lo vi. Y te puedo jurar por mis hijos, hace cuestión de unos meses, yo pude ver esa competencia y yo te puedo decir, sin temor a equivocarme, que yo hubiese estado en el podio en esos Juegos Olímpicos igual. Porque estaba tan bien, ya te digo, el bronce lo coge el chino y el chino quedó por detrás de mí. Y el chino que cogió la plata quedó a 1 punto, yo me ganó por solo 1 punto y me quedaban 3 meses de preparación
para los Juegos Olímpicos, ¿me entiendes? Esa es una de las tantas veces que me afectaron tanto esas decisiones. Y es que, como siempre he dicho aquí, la carrera deportista es corta. Y tú la tuviste bastante larga a tan alto nivel. Pero mentira, ya 84, 88, ya Barcelona 92 era más duro. Por cierto, en tu época, ¿cuándo ya se consideraba por edad que era veterano un clavadista? ¿A los 25, a los 26 ya se manejaba eso? 28, ya con 28 años ya era un clavadista veterano ya. Porque cuando los Panamericanos 91 ya tú eras catalogado un veterano. Ya, yo iba a cumplir 20, yo tenía 27, iba a cumplir 28 años ya. Ya era un clavadista veterano. ¿Y qué pasó para Barcelona? ¿Qué pasó para Barcelona 92? Bueno, que para Barcelona mí, 92, mira, sido ya tu último Juegos Olímpicos verdadero para mí hubiera sido Barcelona 92, sobre todo con lo que recién había pasado en el 91. Claro. Mira, Barcelona 92, en Barcelona 92 hay algo muy importante que yo le he dicho pocas veces. Barcelona 92 y Atlanta 96 fueron decisiones ya no del gobierno, sino del INDER, que decidieron no llevarnos a los Juegos Olímpicos a los clavadistas. ¿Me entiendes? Yo no te puedo decir, o sea, me cuesta un poco de trabajo, pero te puedo decir que en el caso de los clavadistas había un poquito más nivel que otros deportes acuáticos y participaron en los Juegos Olímpicos. Mira, en el año 92 el INDER decidió que nosotros fuéramos a buscar la clasificación al torneo aquí de Fort Lauderdale y nos exigía en este torneo quedar entre los 6 primeros lugares. ¿Me entiendes? Esa es una clasificación demasiado fuerte para nosotros, que no teníamos el fogueo necesario como los países de primer nivel, como eran los chinos, los rusos, los americanos, los alemanes, los mexicanos, ¿me entiendes? No teníamos ese fogueo. Nosotros teníamos muy poca competencia en el año, ¿entiendes? Y en la competencia, el clavado es un deporte de apreciación y los jueces tienen que verte y tienes que participar en todas las competencias para que te respeten a la hora de calificarte en un evento, ¿me entiendes? Y eso no sucedía con nosotros. Teníamos muy poca competencia. Entonces, nos exigieron quedar entre los 6 primeros lugares en el torneo de Fort Lauderdale. Y era el torneo más fuerte del mundo, porque ahí participaban todos los países. Siendo un torneo, era un torneo clase A, todos los países participaban con su primera figura. Porque venían aquí a los Estados Unidos y sabían que el equipo americano iba a estar con su primera figura. Entonces los chinos traían a su equipo completo, los rusos traían a su equipo completo, los alemanes así. Por eso era el torneo más duro que había en el mundo entero. Este torneo aquí, el Grand Prix de Fort Lauderdale. Entonces, en ese torneo yo quedo en el lugar número 13. Pero pasaron 3 americanos a la final y clasifican 2 por países. Como clasifican 2 por países, al bajar un americano, Abel Ramírez entra en el lugar número 12. O sea que ya está clasificado para los Juegos Olímpicos. Sin embargo, el INDER no entendió eso y dijo, no clasificó, no va. Así mismo. Y clasifican los 12 finalistas en ese evento, clasificaban directo a los Juegos Olímpicos. Ya estaban clasificados. Y el INDER no respetó eso y dijo, no van. Así es sencillo. Ni nadie se acordó que no fuiste a 84 y 88. Nadie. Pero la justicia es divina. Cuando llegó la delegación que fue a los Juegos Olímpicos de Barcelona, estaba mi nombre incluido entre los atletas que iban a competir en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, preguntaron, ¿por qué no está presente si es un atleta que clasificó para los Juegos Olímpicos?
no supieron darle una respuesta. Incluso ahí en esos Juegos Olímpicos, la Arena entregó, que era la marca que patrocinaba los Juegos Olímpicos, entrenó un módulo a cada atleta participante en esos Juegos. Y cuando se lo empezaron a dar a la alegación de deportes acuáticos, mencionaron mi nombre y dijeron, no vino. Y preguntaron, ¿por qué? Porque él está en el listado. Entonces hubo un atleta que teníamos excelentes relaciones, José Ángel Bolondrón Ramos, no sé si te acuerdas, portero de la selección de polo. Y el Bolo le dijo, no importa que no haya venido, yo le llevo su módulo porque aquí estoy yo. Y él agarró y me trajo mi módulo para acá y yo pude disfrutar de ese módulo, pero tampoco me llevaron a esos Juegos Olímpicos, habiendo clasificado. Entonces, algo que te quería puntualizar era la clasificación por la Federación Internacional que tenía el clavado, era una clasificación bastante aceptable. Porque, por ejemplo, para ponerte por los 11 saltos de competencia que se hacían en ese momento, se exigía una puntuación de 540 puntos cuando era un solo atleta que clasificaba. Pero cuando eran varios atletas, se subía a 560 puntos. O sea, si eran dos atletas, tenían que ser 560, pero si era uno, podía ser 540. El atleta que hiciera 540 puntos estaba clasificado para los Juegos Olímpicos. ¿Y tú estabas ahí? Por la Federación Internacional, por la FINA. Sin embargo, todas mis competencias fueron por encima de 600 puntos. O sea, yo clasificaba en todos los Juegos Olímpicos, en todo. En todo. Yo te digo, si la suerte me hubiese ayudado, yo hubiese participado en 6 Juegos Olímpicos. Moscú, Los Ángeles, Seúl, Barcelona, Atlanta, y después te voy a hacer la historia de Sydney 2000 también. Hámela. Bueno, mira, como te dije, mi retiro llega en el año 87 porque... 97. 97, exactamente. Al tomar la decisión aquella de darle la posibilidad de salir a foguearse a las figuras jóvenes, sin embargo, como te decía, figuras jóvenes que no tenían el nivel que teníamos las figuras establecidas, yo decido de que yo me voy a retirar porque yo estaba consciente que si me los hacían una vez, la primera vez, ellos me lo iban a volver a hacer nuevamente. Y yo tomé una decisión de retirarme. Ellos me llamaron, me dijeron, no puede ser, tú eres primera figura, tú eres. Yo le dije, no, pero yo me voy. Yo me voy, es una decisión tomada, yo me voy, y me retiré. Como te había dicho, la clasificación por los Juegos Olímpicos se la daban algunas competencias, ¿no? La FINA situaba competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos. Y en el año 2000 le habían dado la posibilidad a La Habana, una competencia que teníamos nosotros aquí, que era la Copa Cuba Internacional, no sé si te acuerdas. Claro. Bueno, la Copa Cuba era una de las competencias clasificatorias para los Juegos Olímpicos. Si en esa competencia tú lograbas hacer la puntuación que exigía la Federación Internacional, podías ir a los Juegos Olímpicos de Sydney. Yo me había retirado en el 97. En el 98 me voy a cumplir misión a Venezuela. Estoy hasta el año 2000, hasta el año 99. Diciembre del 99 estuve. Termino mi misión en Venezuela y me voy a Cuba. Cuando llego a Cuba, había un nuevo presidente del INDER, Humberto Rodríguez, ¿te acuerdas? Humberto dio la orden de que aquel atleta, cada atleta que clasificara por sus respectivas federaciones, iba a participar en los Juegos Olímpicos por primera vez. Porque nunca lo habían hecho así. Jamás. Entonces, ni con Raúl Martínez Corona ni Renato González lo habían hecho. Ninguno. Son los que te cepillaron en Barcelona y en Atlanta. Exactamente.
Cuando llego me encuentro la decisión tomada por el presidente del Linder nuevo y yo decido pedir permiso para volver a entrenar nuevamente, porque me sentí en capacidad, pero aparte la puntuación que había que hacer era muy aceptable para mí, aún llevando 3 años retirado. Y con 35 años. Yo en Venezuela saltaba con mis atletas. Yo tenía atletas en Venezuela que trabajaban conmigo en el estado Miranda, que eran atletas de nivel, como el caso de Luis Villarruel, Ramón Fumador, eran atletas de nivel, atletas que habían ido a Juegos Olímpicos de Campeonatos Mundiales. Y yo saltaba con ellos, ¿me entiendes? Y hacía saltos tan buenos o mejores que ellos a veces. Entonces ellos me decían que como que estaba todavía en plenitud de facultades, ¿me entiendes? Cuando yo llego a La Habana, yo pido permiso para volver a entrenar. Y yo les digo, yo llegué en diciembre y yo dije, necesito enero, febrero, marzo y abril. En mayo la Copa Cuba. 4 meses yo me preparo y yo estoy seguro que yo hago la puntuación que exigen por las finas. Seguro estoy yo. El Linder me dijeron, ve al Linder a pedir autorización. Yo fui al Linder, hablé con el Linder. El Linder dijo, nosotros no tenemos problema. La Comisión Nacional. Fui, hablé con la Comisión Nacional. La Comisión me dijo, no hay problema, lo que decida el jefe técnico del equipo nacional. Fíjate, esto fue así, en un engranaje. Este me mandaba para acá, este para acá y el otro para acá, así. Un peloteo. Como decimos en buen cubano. Realmente sí. Y al final dijeron no. O sea, me pelotearon para al final decirme no lo vamos a permitir. ¿Por qué razón? Óyela. Me dicen que yo había sido una figura reconocida y ya me había retirado. Entonces no se veía bien que yo volviera de nuevo a entrenar. Yo digo, ¿cuál es el problema? Que yo sepa, no hay ningún tipo de problema. Simplemente es un atleta que ha dado su vida por esto durante tantos años, que no ha tenido posibilidad nunca de participar en un juego olímpico, no por culpa de él, sino por culpa de otras personas que todo el mundo conoce. Sin embargo, no me pueden dar la posibilidad de que yo, no, pero ya tú te retiraste del deporte activo y te hicieron un retiro público, todo el mundo vio y le digo, pero eso no tiene nada que ver. Entonces, recuerdo que el caso de Lázaro Valle ya no era pitcher ya, pero volvió al equipo porque le hacía falta al equipo Cuba. Volvió, ya se había retirado. Y le habían hecho tremendo retiro con traje, corbata y todo, que yo lo tengo grabado. Y se fue a los Juegos Olímpicos, ¿me entiendes? Y se fue a los Juegos Olímpicos de Sydney. Entonces yo dije, ¿por qué puede? Y ¿por qué yo no? Incluso, fíjate, yo tenía una atleta que la madre trabajaba en una firma extranjera en La Habana. Y la madre le dijo, yo lo apoyo. El dinero sale de mí. Ustedes no tienen que hacer nada. Yo lo apoyo. Por si acaso te necesitaba. No me dejaron. Me dijeron que no podía. Y eso fue lo que ya me hizo sacar completamente mi deporte de mi corazón. Sinceramente. Aparte, el motor impulsor de mi carrera deportiva fue mi padre. Y mi padre me dijo, me parece que me voy a morir sin verte competir en unos Juegos Olímpicos. Y yo siempre le decía a él, no te preocupes, tú verás los próximos. Y mi padre se me murió y yo no pude. ¿Entiendes? Y eso me hizo realmente sacarme lo poco que yo tenía de mi deporte, de mi corazón. Sinceramente. ¿Cuándo había fallecido él? Agosto del 96, después de los Juegos Olímpicos de Atlanta. Después de los Juegos Olímpicos de Atlanta, murió. Esa es la vida. Sí, que todavía en Sydney, por lo menos hasta después de muerto, lo hubieras por lo menos haberle hecho el... Exactamente.
¿Y quién te dio el no? El no ese rotundo, definitivo, ¿quién te lo dio? ¿Tiene un nombre, un apellido, una cara? El jefe técnico que había en ese momento era Lino Socorro, fue el que tomó la decisión de que no iba a participar. Así de decisión. ¿Y habrá sido él de verdad o habrá sido alguien que te había peloteado y te decía que sí por delante y después mandaban a decir que no? Bueno, no sé, pero sé que él fue el último, él fue el que realmente tomó la decisión de que no participara en esos Juegos Olímpicos. Después que yo subí, hablé con varias personas, me mandaron así, como se dice vulgarmente, peloteado. Al final, el que tomó la decisión fue él. No, no puedes participar y en la competencia, no puedes hacer esto, así de sencillo y ya. Y ahí se terminó, bueno, ya se había terminado mi carrera deportiva, pero eso fue decisión que ya me hizo sacármelo todo lo que tenía de mi deporte del corazón. Ya no lo extraño, no lo quiero, no lo siento, sinceramente. Qué triste. Pero bueno, fuiste entrenador después también, ¿no? Y háblame de tu hijo Abelito. Ya, bueno, estando yo 94, nace Abelito y él nace en Camagüey, la mamá es camagüeyana, clavadista también, Joan Catelle, nace en Camagüey, ya al mes y 19 días, a mí con su nacimiento, me habían tocado una vivienda en la Vía Panamericana. El 1 de enero me dieron la noticia, yo estaba en España compitiendo en un torneo, que por cierto, ese torneo también lo gané. Me dieron la noticia de que había nacido, yo había salido el 31 de diciembre, había salido hacia las Islas Canarias, allá era donde teníamos el torneo, y ya Joanca se había quedado con los dolores de parto. Y el día 1, cuando yo llamé por teléfono, me dieron la noticia de que me habían dado el apartamento y había nacido mi hijo juntos. Entonces fue una noticia increíble. Regresé a La Habana y en febrero, regresé el 4 o 5 de enero por ahí, y en febrero ya yo comencé a vivir en mi casa. Joanca vino de Camagüey y ya comenzamos a vivir en el apartamento. O sea, mi hijo, 1 mes y 19 días. A partir de ese momento, ya yo me lo llevaba a él para la piscina a entrenar. Yo vivía en la Vía Panamericana, ya sabes, como a 2 millas del complejo Baraguán. Y yo me iba caminando con mi cochecito todos los días, con mi hijo de meses. Y prácticamente nació en la piscina. Cuando Abelito tenía 2 años, Abelito tenía habilidades en la cama elástica de un niño de 10 o 11 años. Unas habilidades increíbles, tenía los genes, lo tenía en la sangre, increíblemente. Y yo sabía que le gustaba, ¿me entiendes? Lo disfrutaba. Y así fue. Yo me fui a Venezuela cuando él ya tenía 2 años y medio, y cuando regresé ya tenía 5 años para cumplir los 6. Y ahí fue donde yo le inculqué la idea de trabajar ya un poquitico más serio. Y comenzó a trabajar, lo puse a trabajar con otros entrenadores, con niñitos de su edad, que trabajan con los niños de su edad. Y ya cuando tenía 8 años, ya yo estaba trabajando con la Selección Nacional Juvenil, logré cogerlo y comenzamos a trabajar. Y excelente. Un niño muy habilidoso, era una esponja, la técnica la asimilaba muy bien, tenía muy buenas entradas al agua y tuvo un desarrollo increíble en las primeras categorías, en las primeras edades. Increíble. Iba a las competencias y ganaba, incluso las competencias internacionales centroamericanas, y ganaba, pero ganaba por diferencia de 50 puntos con los demás niños. O sea, un niño con una proyección grande, pero no tenía mucha disciplina.
era muy juguetón, se entretenía muy fácil. Y ya cuando él cumplió 12 años, conmigo, entrenador papá se acomodaba un poquito y yo tuve que soltarlo porque se estaba acomodando, ¿me entiendes? Porque era mi papá el entrenador y se quejaba y pensaba, no, como es mi papá, lo va, ¿me entiendes? Esa cosa de los muchachos. Y entonces de ahí se lo entregué a otro entrenador, y casualmente a Jesús Abellí, que te conté, el clavadista amigo hermano que me ayudó cuando los Juegos de Ponce, y Abellí entrenó con él por espacio de 5 años. Incluso fue a los primeros Juegos Olímpicos de la juventud que fueron en Singapur. Y allí saltó bien, pero falló, se puso un poco nervioso y falló su mejor salto. Y quedó quinto lugar, a como 16 puntos de la medalla de plata y a 11 puntos de la medalla de bronce. O sea, ahí. Hubiese logrado ser medallista. Pero ya después no tenía mucha disciplina. En el deporte, bueno, hay que tener disciplina. Un talento increíble, una fuerza increíble. La gente que me vieron saltar a mí lo veían a él, decía que tenía mucho más condición y más fuerza que yo. ¿Entiendes? Pero le faltaba lo otro. Exactamente. Y ya con el tiempo, la mamá vino a vivir aquí a los Estados Unidos. Yo tomé la decisión de venirme a vivir en 2014 y él ya en finales del 2014, ya él decidió no seguir porque realmente estando mamá y papá en los Estados Unidos, él no iba a tener ningún tipo de posibilidad y decidió dejar los saltos. Así es. Yo le perdí el rumbo por esa época, 2013, no, más nunca oí hablar de él. Sí. Ahora está ya, le gusta la música, se está dedicando a la música, está haciendo algunas cositas, porque le gusta el reggaetón, ha hecho algunas cosas, pero bueno, es un mundo bastante complejo, ¿me entiendes? Y en eso está. ¿Y el resto de los hijos? ¿Eh? ¿El resto de tus hijos? Yo tengo una hembra de 14 añitos que vive en regla, se llama Shirley. Y bueno, tengo en perspectiva lograr traerla para que esté aquí conmigo también. ¿Qué haces en la actualidad? Bueno, en la actualidad, bueno, como viste, tengo una relación con Judy, llevamos 5 meses nada más. Ella tiene una hija bella y una nieta chiquitica también. Yo tengo un nieto también de mi hijo, que tiene 3 años. La nieta de ella tiene 3 añitos también. Y cuando llegué aquí a los Estados Unidos, decidí estudiar masaje. Pasé un curso de masaje que me gustaba desde que yo era atleta, porque yo recibí muchas clases, muchos masajes de mis masajistas y siempre me gustó aprender. Aparte, en la carrera, en la licenciatura, di parte de masaje también, una asignatura de masaje. Y cuando yo me retiré, que fui atleta, yo mismo le daba masaje a mis atletas. Entonces, llegué aquí, vi la posibilidad de estudiarlo, lo estudié. Y saqué mi board, tengo mi licencia y soy masajista hace 5 años. Y salvavidas también. O sea, hace 5 años que soy salvavidas y hace 4 años que soy masajista. Esos son mis 2 trabajos aquí. Trabajo de salvavidas en una piscina y trabajo en un spa de masaje, de masajista. Así que ya saben todos los que lo vean en ambas funciones. Sí. Y te mantienes activo físicamente. Sí, todos los días voy a mi gimnasio, corro, nado, me mantengo, sí. Judy Rodríguez, ¿no? También nadadora. Sí. ¿Cómo quieres que te recuerden? Súper.
Mira, todos los muchachos de mi generación tenemos excelente relación. Yo desde que llegué a La Habana, como dicen muchos de mis amigos, con una maletica de palo, he hecho un guajirito de Santiago de Cuba y tuve muchas personas que me ayudaron, sobre todo atletas grandes que me enseñaron, atletas de polo. Yo andaba con los atletas de polo acuático, Jesús de Rubille, Pablo Roger Cuesta, Pedro Martínez. Andaba con un piquete de gente grande porque quería aprender. Y esa gente me ayudaron mucho, me enseñaron. Les agradezco muchísimo la etapa esa que yo recién llegué a La Habana, que aprendí mucho de ellos. Hoy soy el hombre que soy gracias en parte también a lo que aprendí con ellos y me ayudaron muchísimo. Y yo a su vez siempre tuve en mi corazón hacer lo mismo con todos esos muchachos que recién llegaban, ¿ves? No solamente de provincia, sino con los de Ciudad Habana, y así los hice. Y sienten una gran admiración por mí, no solamente como atleta, sino como persona, como familia que somos. Y muchos de ellos están aquí y nos reunimos a cada rato. Y si no los tengo por Facebook y hablamos y me hablan con un respeto, con una admiración tan grande que eso me hace feliz, ¿me entiendes? Y yo prefiero que me recuerden como esa persona, como esa familia que yo soy de ellos, ¿me entiendes? Como el hermano mayor que los ayudó, que los trató de encaminar, que le brindaba mi brazo, mi hombro, mis consejos, mi casa. Muchas veces muchos de ellos se quedaban en mi casa. Es lo que más me interesa, ¿me entiendes? Sí, como atleta yo sé que hay muchos que me admiraron y que me van a recordar por mis resultados deportivos, pero yo prefiero que me recuerden más como esa persona hermana, como esa familia que tuvieron ellos en mí, ¿me entiendes? Que para mí es lo más grande. Así me gustaría. Oye, Santiago Cuba da clavadista porque José Antonio Aguirre también es santiaguero, ¿no? Claro. José llegó a La Habana con 12 añitos cuando en el año 93 y 93, 97 creo que fue. No, 93. En el año 93 y cuando José llegó a La Habana, yo era la primera vez que lo veía y desde que lo vi yo sabía que iba a ser grande. Grande. Las condiciones que tenía en todos los sentidos, era pequeñito, pero tenía la fuerza de un gigante, ¿me entiendes? Y unas habilidades increíbles y unas entradas al agua. Yo sabía que iba a ser grande, ¿me entiendes? Pero sí, Santiago ha dado muy buenos clavadistas. Y José llegó a ser para mí el mejor del mundo en su etapa como atleta, ¿me entiendes? No solamente por los resultados, sino por las condiciones en que llegó a tener esos resultados, ¿me entiendes? En las condiciones, yo siempre lo digo, en las condiciones que se preparaba, José, yo estoy seguro que muchos de los campeones olímpicos mundiales no hubiesen sido si se hubiesen preparado en las condiciones. Eso yo lo considero como el mejor clavadista del mundo en su época. ¿Entiendes? Porque cuando tú comparas la instalación nuestra con cualquier tal instalación de todos los países estos del primer mundo, de los americanos, de los rusos, de los chinos, incluso de los mexicanos que lo tenemos en el área, tú te das cuenta que estamos en cuero. ¿Entiendes? Entonces, esa gente pueden hacer un volumen de salto de a lo mejor de, por ejemplo, por ejemplo, 90,000 saltos al año. Sin embargo, los cubanos se quedaban por 30,000, 40,000, ¿me entiendes? Esa gente tenía un volumen de fogueo internacional de entre 11 y 15 competencias al año y los cubanos se quedaban con 6, con 5, ¿me entiendes? Por eso, ¿ves? Sin miedo de equivocarme, yo te puedo decir que en su época, en su momento, fue el mejor clavadista del mundo, ¿me entiendes? Un clavadista del Caribe, un clavadista que con las condiciones podía competir con los mejores del mundo y ganar y perder con ellos. Ese era José, increíble. Como también dije yo una vez,
todos los clavadistas de mi época, con los que yo competí, todos, a excepción de Lugani, que nunca pude ganarle. Con todos los demás, yo gané y perdí, con todos. ¿Me entiendes? A Lugani jamás le pude ganar y yo sabía que era bastante, y realmente era el patrón que teníamos nosotros principales en el mundo entero, porque era el patrón, la guía de mi entrenador. Me decía, hacia ahí debemos ir nosotros, como él debemos hacia ahí donde debemos enfocar nuestro trabajo, hacer como él o tratar de ser mejor. ¿Entiendes? Me lo decía mi entrenador. Ese es el mejor de todos los tiempos. Él es el mejor de todos los tiempos. Sí, indudablemente. Te tocó a ti. Te tocó a ti. Un clavadista que se adelantó a su época. Se adelantó a su época, técnicamente adelantado a su época. Clavadista que hoy día es difícil ver a un clavadista que salte como Lugani. Y Lugani ya tiene yo tengo 56, 60 años. Ya tiene 60 años. ¿Ya? Pues yo, me llevaba 4 años. Él compitió en los Panamericanos de Caracas, tenía 24 y yo tenía 19. 5 años me llevaba él a mí. Él tenía 24, sí, 24, 5 años. O sea que ya debe cumplir 61 este año. O debe haber cumplido 61 años, pero yo tengo 56. ¿Tu puntuación más alta cuál fue? Bueno, mi etapa final de mi carrera deportiva fue donde vino el cambio de las reglas de la FINA, donde anteriormente competíamos nosotros con 5, parecido a la gimnástica, 5 clavados obligatorios y 6 clavados opcionales. Los clavados obligatorios era cumplir un grado de dificultad límite y los clavados opcionales era un grado de dificultad abierto. O sea, podía hacer cualquier salto de la dificultad. Eran 11 saltos en la serie, 5 obligatorios y 6 libres. Terminando mi carrera deportiva, ya la FINA hizo el cambio de competir solamente con los saltos opcionales, con los saltos sin límite de dificultad. Y eran 6 saltos. ¿Entiendes? 6 saltos. Entonces, yo la mayor parte, bueno, ya al final de mi carrera deportiva, yo me dediqué más bien a saltar el trampolín de 1 metro, donde más posibilidades yo tenía. Entonces, el récord que yo tuve entre los 11 saltos fue 691 del trampolín de 3 metros. 691. Y en 1 metro llegué a hacer 403, 404 puntos con 6 clavados después. Casi al final de mi carrera deportiva, 400. Esa es la mayor puntuación que hice, 403, 404. Y con la serie completa anteriormente de 3 metros, 691. ¿Cuándo fue eso? Mira, eso fue... El 691 fue un campeonato nacional, las dos fueron en Cuba. Un campeonato nacional de primera categoría que tuve en el año 89, se hizo en la ciudad 87, en la ciudad de Guantánamo. Es 691 puntos. Y a nivel internacional, 655, que fue un torneo de la Unión Soviética en el año 85 que gané ese torneo. Mira, otra de las anécdotas, en el año 91, yo fui a competir en los campeonatos mundiales de Perth, Australia. Y ahí yo fui el único clavadista que fue. Pedro fue el único nadador que fue. Y la otra vez estuvimos conversando y más o menos te hacía la anécdota. Yo fui, de toda la delegación cubana, fue el equipo de polo, fue Pedro y fui yo. Esos fueron 3 deportes nada más. El nado sincronizado no participó. Eso fue enero 91, ¿no? Enero del 91. Y yo iba en el trampolín de 1 metro, que yo me estaba especializando en 1 metro para poder llegar a los Juegos Panamericanos de La Habana. Cuando yo salí de aquí, de Cuba, yo salí en una forma excelente. Excelente. Yo estaba haciendo los controles técnicos en 1 metro
con los 11 saltos, 5 obligatorios y 6 libres, alrededor de 620, 630. Era lo que estaba haciendo las puntuaciones, los controles técnicos. O sea, estaba muy bien, muy bien. Había hecho excelente trabajo. Pero nosotros tuvimos 53 horas de vuelo. Nosotros fuimos a Alemania. De Alemania viajamos a Canberra y de Canberra hicimos como 2 escalas más para llegar a Perth, Australia. Fueron 3 días de viaje. Cuando nosotros llegamos a Australia, yo recuerdo que yo estaba en la habitación mía, en la villa. Estaba casualmente con el portero que te hablé, con José Ángel Ramos. Y nosotros nos pasábamos la madrugada conversando. Porque la diferencia son 15 horas, 11 horas de diferencia. 15 horas de diferencia, algo de eso. Entonces, estábamos despiertos de día, de noche, y cuando nos entraba el sueño ya teníamos que levantarnos para ir atrás a entrenar. Brutal. Al cuarto día, que yo no dormía de noche, yo tuve que competir. Y yo recuerdo que cuando yo llegaba a la piscina, yo estaba así zombie, que yo hacía, saliendo de una forma deportiva de Cuba, yo llegaba y yo no hacía un salto bien. Y mi entrenador me decía, ¿qué pasa? Yo le decía, no sé, estoy así, que no genero, no sé, estoy ido del mundo, no sé qué me pasa. Y no fuimos capaces de darnos cuenta que esas 15 horas de diferencia nos afectaron muchísimo. A mí, en este caso, que fui el primero en competir de toda la delegación. Pero aparte, es el único deporte que se desarrolla en 3 medios. Salta de la tierra, ejecuta en el aire y cae en el agua. ¿Me entiendes? Todavía uno puede nadar, y entonces el polista puede más o menos, pero el clavadista tiene que orientarse en el agua y dar vuelta y dar giro. Y eso fue fatal para mí. Y saliendo con una buena forma deportiva de Cuba, el campeonato mundial lo ganó un holandés y lo ganó con 570 puntos. O sea, es una puntuación que yo pude haber hecho bien fácil. Sin embargo, quedé en el lugar 16. Lo pude lograr. Eso fue la diferencia de horario. Nos afectó muchísimo, sobre todo a mí. Tienen que haber ido muchos días antes. Y otra cosa, hacían tantas escalas porque era para ahorrarse dinero lindo, me imagino. Exactamente. Y yo recuerdo que nosotros fuimos a Japón, que Japón creo que había como 11 horas de diferencia. Y 15 días antes de Japón se hizo un modelaje de competencia aquí en La Habana, allá en La Habana, se hizo un modelaje de competencia de madrugada. No sé si te enteraste de eso. Duermen de día, se levantan por la tarde y toda la madrugada estábamos en el Cerro Pelado jugando, los muchachos entrenando, yendo a la piscina entrenando, yendo a los gimnasios entrenando y jugando dominó de madrugada. O sea, la vida del día la hacíamos de madrugada para adaptarnos al horario, al cambio horario. Eso nunca lo hicimos nosotros cuando opera Australia. ¿Entiendes? Y te contaba también el otro día que Pedro, que había ido preparado para sus 100 y 200, vio la posibilidad de nadar 50 metros y ahí fue donde logró el mejor resultado de su carrera deportiva, que fue la medalla de plata. En 50 pechos, donde no se imaginaba que podía lograr, ¿me entiendes? Eso me pasó en enero del 91. Un mensaje para los que verán esta entrevista. Chicos, lo he dicho muchas veces, lo sigo diciendo, yo voy a ser cubano donde quiera que me encuentre. ¿Entiendes? Y así siempre. Mi patria es mi patria, nunca va a dejar de serlo. Yo me sigo sintiendo cubano, aunque vivo aquí. El ser humano emigra por muchas razones y yo creo que yo no recibí el apoyo necesario que yo tenía que haber recibido, como muchos de mis compañeros allá, y que muchos de nosotros tuvieron la posibilidad de emigrar, pero que yo me considero un cubano donde quiera que me paren en el mundo entero, como muchos que son
lo que estamos por acá y por todo el mundo entero, y que aunque haya mucha gente que nos considere traidores, nosotros no traicionamos nada a nadie, ni jamás pensamos en eso. Nosotros estamos aquí y seguimos siendo cubanos y seguimos sintiendo por la tierra, por el pueblo, por todos los que están allá, y que bueno, y que aquí estoy en los Estados Unidos como siempre, atendiendo todas mis amistades, mis amigos, mi familia, todo el mundo como siempre lo he hecho, que sigo siendo la misma persona de siempre, y que los exhorto a que se esfuercen en cada uno de su frente, el que es médico, el que es constructor, y que no renuncie nunca a ser felices, si es en Cuba, en fuera, donde quiera que estén, pero que no renuncie nunca a ser felices, ¿entiendes? Y que bueno, y que disfruten a su familia, que es lo más grande que uno tiene en la vida. Ese es el mensaje. Por nuestra parte, los seguidores de este canal son seguidores tuyos, de tu legado, de tu carrera, de todos aquellos resultados. Y caramba, rememoramos mucho todos aquellos buenos momentos de durante tantos años tú nos regalaste a nosotros. Y eso nosotros no lo olvidamos. Y tú eres el olímpico nuestro, aunque no hayas ido a Olimpiadas. Así que olvídate de lo demás, hermano. Muchas gracias, hermano. Un abrazo y muchas gracias a ti doblemente. Darte las gracias por esta oportunidad. Y nada, desearte lo mejor del mundo a ti y a tu familia. Enviarte un abrazo y aquí estamos, para lo que sea, para ti y para todos los cubanos que andamos por ahí. Seguro, nos mantenemos en contacto, mi hermano. Gracias, un hermano. Abrazo. Un abrazo y éxitos. Salud. Bien. Gracias, hermano. Hablamos.